De nuevo un saludo a todos ustedes. Muy contento de seguir compartiendo aquí estas jornadas sobre el servicio público en el contexto de un mundo globalizado. El tema del transporte, tal y como tuve la oportunidad de señalar en el día de ayer, gran parte de la noción de servicios públicos comienza precisamente a desarrollarse en el ámbito de las necesidades de las comunidades, de los municipios que fueron dando cabida al proceso de transformación de una sociedad de origen básicamente rural a una sociedad urbana. Precisamente el tema del transporte y el servicio público del transporte como una necesidad colectiva está en la base de todo ello. En realidad, desde el punto de vista de mi país, es muy poco lo que se puede aportar en relación al tema, ya que históricamente hemos vivido en este ámbito en un gran desorden institucional. Ciertamente hay un marco jurídico de regulación de todo lo atinente al transporte público, pero la capacidad de cumplimiento, sobre todo la capacidad de derivar consecuencias derivadas de la mala calidad del servicio por parte de quienes lo asumen, en algunas ocasiones asumida directamente por el propio Estado, a través de empresas dedicadas a esos fines y con la coparticipación de particulares que son habilitados para esta tarea por parte también de organismos estatales. El marco básico en esta materia en la República Dominicana está en una ley del año 1967 dedicada se denomina Ley de Tránsito Terrestre de la República Dominicana. Dentro del contexto de esta ley, que regula muchos aspectos vinculados al tránsito, obviamente están también lo atinente a el transporte público. Esta ley dedica es una ley tiene 200 y tantos artículos. Bueno, pues en el título octavo, a partir del artículo 177 de la ley 241 del 67, se establecen unas reglas básicas del servicio público urbano e interurbano. Esa clasificación tiene interés básicamente del tema de urbano e interurbano para la determinación de a qué autoridad le compete su regulación. En el caso, obviamente, del transporte urbano, se pone a cargo de los gobiernos locales, la administración local, los municipios, y en los temas del transporte interurbano, bueno, pues es responsabilidad del Poder Ejecutivo a través de las instancias que a esos fines ha creado. La norma consagra fundamentalmente, luego de indicar que no la naturaleza de esta actividad, la necesidad de que haya obviamente un título habilitante, que son licencias para que se pueda operar en estos ámbitos, consagra una serie de requerimientos mínimos de la calidad de ese servicio, que son los aspectos que yo le señalaba que en la práctica lo que reciben los ciudadanos es un servicio en condiciones no acorde con la dignidad humana, que no recoge el respeto que en un Estado democrático, en Estado social y democrático de derecho, bueno, la persona como centro de la actuación del Estado debe recibir. Dentro de los aspectos que están contenidos o previstos en la normativa se encuentra lo que toca a el establecimiento de rutas y hasta la fijación de los precios de las tarifas. Insisto, nada de esto en la práctica se lleva a efecto.
Esta ley originaria que previó esta situación y que hace en el marco jurídico de la República Dominicana conlleva la necesidad de que cualquier persona que quiera dedicarse al transporte público de pasajeros tenga una habilitación pública, sea ya en base a la distinción que hicimos de una autoridad local o de una autoridad nacional. Posteriormente intervino a esta ley, a este régimen general del transporte público de pasajeros para ruta, intervino en el año 2000 una ley relativo al régimen a la regulación de los taxis. Obviamente podemos observar que existe una diferencia entre el régimen ordinario del transporte público de pasajeros sobre la base de rutas preestablecidas, etcétera, trazadas por el Estado, de estos servicios de transporte también que se destina al público y que obviamente no está sujeto a ese régimen general aplicable, ¿no?, al transporte público. Entonces, en el año 2000 el legislador intervino a través de la ley 7600, que creó un Consejo de Administración y Regulación de Taxis para cada municipio del país. Con esto pone este tema de los servicios de taxi a cargo de las autoridades locales, a pesar de que estructura un órgano de naturaleza colegiada, en cuya cabeza está la principal autoridad ejecutiva municipal. Sin embargo, en la misma intervienen también representantes de autoridades nacionales, particularmente del Ministerio de Obras Públicas, del Ministerio de Turismo, de una agencia ejecutiva, que es la Autoridad Metropolitana del Transporte, y una oficina también técnica de transporte terrestre que depende del Poder Ejecutivo. Esta ley, en lo que se refiere directamente a los servicios de taxi, bueno, pues exige o plantea, ¿no?, un título de intervención. Los particulares que quieran dedicarse a esa actividad necesitan ser habilitados por el Estado a través de una licencia y están sometidas por mandato de la propia ley a una reglamentación que se dicte respecto, con la finalidad de que se brinde un servicio adecuado y seguro para los usuarios, para el público en general, que los vehículos estén correctamente identificados, que estén en buen estado de funcionamiento, sometiendo a regímenes de inspección a los vehículos que se dediquen a esta actividad. De manera que, para cerrar un poco, tenemos esta distinción, ese régimen general del servicio de transporte público en la República Dominicana, con el carácter urbano e interurbano a que hacíamos referencia, pero también la coexistencia de servicios de taxis que están sometidos a una regulación pública, por lo que, y con esto voy concluyendo quizás para comenzar a encender un poco el debate, sé que aquí en Costa Rica está muy presente, en República Dominicana lo estuvo también hace unos meses, lo relativo a los servicios de Uber, ¿no?, a la nueva modalidad de un servicio de transporte privado que se está abriendo paso en nuestros países, que se beneficia de la revolución tecnológica desde el punto de vista de la solicitud del servicio, desde el punto de vista del pago del mismo, etcétera, y que el punto central de la discusión ha estado en si este tipo de actividad debe estar sometido a un control ex ante, ¿no?, y para el acceso a la misma, y si debe estar también en su ejercicio acompañado de algún tipo de regulación. En mi opinión, dentro del marco vigente actualmente en la República Dominicana, esta modalidad de transporte del que pueden hacer uso de manera particular los ciudadanos, entra dentro de la necesidad de una regulación, entra dentro de la necesidad de una autorización administrativa, una habilitación por parte de la autoridad competente, que en este caso es
como les decía, el Consejo de Administración y Regulación de Taxis, que es un órgano colegiado que se repite en cada uno de los ciento y tantos de municipios del país. Y tenemos que pensar en que muchas veces la exigencia o la existencia de una regulación en un determinado, la intervención pública en una determinada actividad, aunque prestada o gestionada o desarrollada por los particulares, aún en uso de su derecho a la libertad de empresa, la intervención pública, la actividad administrativa de limitación, muchas veces está fundada, como dice el profesor Juan Alfonso Santamaría Pastor en su obra de Principios de Derecho Administrativo, hace referencia a que una de las razones que justifican la actividad de ordenación es la potencialidad lesiva que determinadas actividades tienen respecto de los intereses públicos. Me parece que en un contexto como el que vivimos en la sociedad global, donde uno de los grandes desafíos del mundo de hoy son los aspectos atinentes a la seguridad, esto daría base a que algún nivel de regulación, de control respecto de quienes realicen estos servicios a través de estos mecanismos que están surgiendo en el contexto de la globalización, tengan por parte del Estado, sin referirnos obviamente ya, es otro detalle más amplio, y para el cual no estoy preparado en el momento para hacer ningún comentario, a los aspectos de carácter fiscal o tributario que puedan derivarse del mismo. Entonces, creo que el elemento seguridad, que es lo que justifica el título de intervención en el tema, bueno, pues no debe generar diferenciación cuando se trate de esta nueva modalidad de prestación de los servicios en materia de taxi. Muchas gracias.